En definitiva, lo que queremos dar es conocimiento en cuanto a los avances en el presente hecho investigativo que está siguiendo la Fiscalía General del Estado, en virtud que es necesario aclarar ciertos parámetros o ciertos hechos que realmente se dieron. Específicamente, vale señalar que en el presente caso se ha hablado mucho de un hecho, de una consignación de valores que están realizando los señores empresarios de Telconet, como es el señor Marion Tomislav Topic, como el señor Jan Topic, debiendo señalar específicamente que dentro de esta normativa, nuestra normativa jurídica, no prevé la consignación en materia penal, porque únicamente lo que se tiene que ver son los presupuestos específicos que son, la consignación procede específicamente cuando uno se tiene que cumplir determinada obligación, como es el caso específico de cumplir una sentencia, una condena o una indemnización respectiva. Por tales consideraciones, efectivamente, en el presente caso, Fiscalía lo que aplicó es, en virtud a los presupuestos del artículo 583, 551 y 556 del Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia específicamente a la adopción de medidas cautelares especiales con el objeto de buscar la orden de la provisión temporal de transferir o mover fondos dentro del presente caso con el objeto de recabar dichas evidencias. Dado las circunstancias que se tenía conocimiento que efectivamente los señores habían indicado que mantenían una negociación con Glory International, en la cual efectivamente se encuentra dicha empresa involucrada con casos de corrupción en el de Odebrecht. Por tales consideraciones, Fiscalía, al momento de solicitar la respectiva diligencia de acto urgente, ante el doctor Ricardo Rivera Barrera, específicamente se solicitó en audiencia el 27 de febrero de 2019 dicha medida, la cual fue acogida íntegramente, y la cual la defensa del señor Tomislav Topic igualmente se allanó a la misma, únicamente con la única observación que efectivamente, en virtud de la voluminosidad de la cantidad que hacía transferencia, solicitaban un plazo perentorio, el cual Fiscalía efectivamente, considerado los mismos, se habló de 72 horas, el mismo que fue acogido por el señor juez, y se quedó efectivamente en eso. Más sucedió que posteriormente, unilateralmente, los señores deciden realizar un cronograma de entrega que Fiscalía no conocía, que no se decidió en el acto urgente, en la cual dentro de estos movimientos se hablaba hasta entregas de dichos valores por el valor de hasta el 26 de noviembre de 2019. Es decir, que en cierta forma se trataba de interrumpir las investigaciones correspondientes, ya que efectivamente dentro de las evidencias no se podría llegar a una negociación en cuanto a la fórmula de pago, sino a la entrega inmediata, que es lo natural y no lo normal dentro de los procesos penales. Es por eso que efectivamente Fiscalía, en virtud al incumplimiento de esto, ya solicitó mediante un escrito correspondiente que se proceda efectivamente a la inmovilización de las cuentas, toda vez que una vez que fue emitida directamente por el señor juez, aceptada dicha medida cautelar, debía ser de cumplimiento inmediato. Si bien es cierto, la parte de los señores Topic habían solicitado una revisión de las medidas cautelar de adopción especial, pero esto no optaba a que se dé su cumplimiento. Efectivamente tenía que cumplirse previo a que posteriormente pueda ser revisado dichos hechos, pero para ello efectivamente debían cumplir ciertos presupuestos, ciertos parámetros, como son que se acrediten hechos nuevos que así lo justifiquen para poder sustituirse dicha medida, como igualmente evidencias nuevas que acrediten hechos nuevos. Si bien es cierto, en la antes mencionada audiencia, por intermedio del doctor Jorge Zavala, se trataron de canalizar estos dos presupuestos específicamente. En el primero, hechos nuevos que lo justifiquen se basaron efectivamente en cuanto ya había procedido al depósito de dichos valores, ya no era necesario que se mantenga la medida. Algo que realmente no es tan claro en el efecto, porque la medida se debe mantener, ya que es una adopción de una medida cautelar como acto urgente. Lo que se levantaría sería el sistema, la forma o manera de cobro, porque ya no había la necesidad de que el señor juez mantenga los oficios que se giraron al sistema financiero nacional a fin de que se continúen con la retención de dichos valores para que sean depositados en inmobiliar, en virtud a que el señor ya realizó el depósito en efectivo. Es decir, que el mecanismo para el cobro efectivamente es el que se cambió, el que varió dentro de estas circunstancias. Por lo cual, igualmente, dentro de este hecho, es importante señalar que dentro de la investigación que tenemos nosotros hasta el momento, he actuado con absoluta responsabilidad en el mismo, el cual se me fue asignado en enero del 2019, en la cual tenía que receptar una ampliación, una versión del señor Tomislav Topic en Guayaquil, en la cual yo objetivamente solicité un diferimiento de dicha diligencia, porque era necesario primero empaparme del proceso, que en ese tiempo se encontraba de 257 cuerpos, que es voluminoso, y al menos para hablar de una ampliación de una versión se necesita conocer el caso. Es por eso que efectivamente la ampliación se realizó de dicha versión el 24 de
de enero del 2019, en la cual pude recabar mayor información, en la cual ya se pudo observar que efectivamente este hecho de Gloria International sería una de las transferencias dentro del delito de lavado de activos que investiga Fiscalía. No se puede considerar que este hecho sea la totalidad del delito investigado, puesto que hay que analizar efectivamente dentro del proceso existen 30 cuentas del Sistema Financiero Nacional que se han podido identificar hasta el momento, las cuales tienen 92.944 archivos, los cuales los señores peritos de la unidad de análisis financiero han indicado que específicamente se demorarían entre unos 120 días aproximadamente para poder realizar dicha valoración. Es por eso que si irresponsablemente se hubiera hecho con anterioridad una formulación de cargos, se nos hubiera acabado el plazo de instrucción fiscal y no hubiéramos contado con esta información, que es valiosa para conocer la verdad, la realidad histórica de los hechos suscitados. Debiendo tener en cuenta que el informe que consta dentro del proceso únicamente tenemos una valoración de la unidad de análisis financiero y del servicio de rentas internas. Esta información llega aproximadamente a los 3 o 4 meses de que se inicia la investigación y esta información siempre va a estar sujeta a contrastación que emitan el Sistema Financiero Nacional, debiendo que tener en cuenta que esta información es referencial, que cuenta con amplia información referente a bancos, pero los estados financieros se encuentran dentro del Sistema Financiero Nacional, que actualmente nos indican que ese tiempo sería el que demoraría dentro de este proceso. Lo que igualmente es importante señalar que dentro de esta investigación, para poder determinar y concretar de una forma clara, fehaciente los hechos, porque no se está persiguiendo a personas ni empresas, sino hechos de los cuales Fiscalía es la obligación de investigar, es necesario contar con la asistencia penal de China. Si bien es cierto, se habla dentro del proceso que existe una asistencia penal de China, una respuesta en la cual, al haber sido analizado por el suscrito, del cual corrí trasladado a las partes pertinentes, el mismo no cumple los parámetros ni siquiera básicos dentro de la asistencia penal internacional, por lo cual yo he solicitado que se aclare la misma. Primero, únicamente existe la persona que declara o manifiesta dichos hechos, no existe la autoridad competente que aceptó dicha versión, no existe la información de qué autoridad es la que remitió, quién fue la que realizó dichos actos, tampoco no se encuentra completa en cuanto a los estados financieros, es decir, que es necesario ampliar, y aquí muchas veces lo que se ha hecho y se está actuando de esta forma es coordinadamente con todas las instituciones del sector público y privado, que es nuestra obligación, porque normalmente estamos dentro de un delito de lavado de activos, que es un delito bastante sofisticado, estratégico, delicado y complejo de investigar, porque se está utilizando un conjunto de mecanismos para poder distraer el origen de dichos ingresos o activos. En el presente caso, efectivamente, la asistencia penal internacional ya sale incluso de las manos de Fiscalía, porque eso ya se maneja de forma diplomática bajo los medios y mecanismos que se está coordinando con el gobierno nacional con objeto de poderlo realizar y cumplir con dichos presupuestos, ya que tenemos todo el desarrollo del esquema de la investigación, pero nos hace falta efectivamente fundamentar, afianzar en cuanto al origen ilícito del presente caso. Eso es lo que puedo indicarles en cuanto a la diligencia que se ha podido realizar en el presente hecho. Muchísimas gracias, doctor Alvarado. Damos paso a la ronda de preguntas. Entonces, le reitero, por favor, que hagan sus cuestionamientos, sus interrogantes con base en la temática de esta convocatoria. En primer lugar, Olga Velasco, de Ecuador TV. Bueno, vamos específicamente dentro de la investigación que ya la retomé, he podido recabar información que hace referencia a un IRP emitido por Contraloría, que específicamente habla en cuanto al desarrollo del cable submarino, en el cual habla de ciertas observaciones, no se puede hablar de irregularidades, observaciones, y justamente está específico en cuanto al cable submarino. Entonces, normalmente estos hechos específicos al cable submarino que no refieren únicamente al trámite administrativo, sino al trámite financiero, al soporte económico, que relacionan específicamente. Esta transacción está dada específicamente sobre un convenio de contrato de sociedad para invertir en el cable submarino. Existe esa observación, es decir, que se va ampliando y más de información que existe en el sistema financiero nos podrían ver cuáles son los ingresos específicos, porque tanto al ESER y a la UAFE se les reportan determinados valores, no el conjunto de operaciones dados en el mismo. Eso sería específicamente en cuanto a su pregunta,
Ya, la siguiente sería, ya, la asistencia penal internacional para criterio suscrito no podría hablar de un incompleto, no, ni se trata efectivamente de la mencionada asistencia penal internacional, porque tengo que revisar y verificar qué persona es la que realizó el ingreso de dicha información primeramente. Porque le digo, si tenemos una asistencia penal internacional en la cual desconocemos qué autoridad es la que realizó recepción de dicha versión y se ingresan dichos documentos por el sistema diplomático, desconozco. Más bien me toca hasta a mí investigar y estoy solicitando los informes y los soportes respectivos. A ver, existen unos documentos, un documento en China y en otro en traducción en español que se indica que no es oficial, en la cual el señor Michel Jin indica que no conoce a ciertas personas, que ha invertido en ciertos negocios, pero es superficial, no está concreto a los parámetros que se solicitó a la asistencia penal internacional, ni tampoco balizado por la persona que receptó, qué autoridad realizó la misma. A ver, es que toda documentación que ingrese, mal podría yo vuelta a desecharla, porque yo no puedo valorar en este momento. Usted sabe que el momento de valoración, todos los documentos en la etapa oportuna, que sería en la etapa de prueba, de juzgamiento. Estamos en eso, justamente eso estamos analizando y coordinando con el sistema diplomático, porque esto efectivamente corresponde al gobierno, porque usted sabe que los enlaces diplomáticos es la forma como nos pueden ayudar. Se está trabajando conjuntamente y eso yo creo que está dando estos resultados que hasta el momento se ha podido observar. Ya, teníamos un orden, por favor. Marisabel Carminiani de Coavisa. Es justo la aclaración que quiero hacer. Verá, la medida cautelar de adopción de medidas especiales, ¿qué era el objeto? Inmovilizar la cantidad de 13.5 millones. Y ahora, el mecanismo dado tenía dos opciones, la voluntaria o la legal. El señor voluntariamente acordó realizarlo en 72 horas. No lo hizo, activé el mecanismo legal. Una vez que él depositó voluntariamente, no es que se levanta la medida, sino el sistema de recuperar ese valor termina, es decir, que únicamente los oficios quedan insubsistentes para que los bancos no sigan reteniendo los 13.5 millones porque se encuentran depositados. Esa es la claridad, no sé, pero la medida cautelar se mantiene porque al levantarse la medida me quedaré sin acto urgente. Es que ese es el consolidado de las cuentas que se debe analizar. Es que un delito de lavado de activos no es que nos identificamos específicamente a una determinada transacción. Por ejemplo, si van a investigar de mi persona un delito de lavado de activos, no se van a determinada transacción, sino se van a mi patrimonio económico, sistema financiero, se van a activos, pasivos y todo. Entonces, ese es el conjunto. Y este conjunto todavía está por analizarse, que se cuenta de la información del expediente, sino que dentro de la unidad de lavado de activos, la policía investigativa, como igualmente análisis financieros, indican que por la voluminosidad e inclusive yo he solicitado que se incremente un grupo mayoritario a esto. Son de la empresa Telconet, Topic y las personas que están siendo investigadas. Es del conjunto, sí, no, es que es del conjunto. El conjunto es que lavado de activos no se puede hablar específicamente de una transacción, como le indico. Ahora, no estoy afirmando ni negando que haya dentro de esas otras transacciones. Es necesario investigar, analizar, porque una vez que se analiza dichas cuentas, nos pueden salir otras cuentas adicionales. Sabemos a esas cuentas quién ingresó los dineros, quién ingresó los capitales, y ahí nos tocaría revisar adicionalmente más. Eso es lo que se tiene que valorar objetivamente. Por favor, Enrique Alcíbar de Radio Huancavilca. Doctor, la primera, ¿el sistema de pago fue en efectivo o en certificado de depósito? Ya. Eso era el mecanismo que él tenía previsto cuando armó el cronograma para hacerlo, inclusive con un descuento que había realizado en el SRI por el ingreso de dichos dineros. Fiscalía, efectivamente, al hablarse de una evidencia, tenía que ser en su totalidad y en efectivo. Lo que se realizó efectivamente fueron 14 papeletes en depósitos que dieron la cantidad de 12.100 millones, 400.000 que se avanzó a retener dentro de las cuentas y 1 millón de cheques certificados que ya está en el banco. Es decir, hacia la Fiscalía o hacia
es que ese es el criterio que se tiene dentro, a lo mejor se tiene errado la apreciación de este hecho. En este presente caso, la diligencia como tal, en el caso de medida cautelar, está depositado el dinero íntegro como tal, no se ha llegado a acuerdos, es que no se puede llegar a acuerdos. Mal podría ser, les pongo un ejemplo, si yo robo un celular, es decir, que le acuerden devolverle si es la evidencia primero la pantalla, después la batería y así, no, es el íntegro. En este caso es evidencia, no estamos hablando de una consignación, que la consignación, inclusive en caso de ser derecho de una obligación en materia civil, se hablaría de una extinción de la obligación, en este caso no es que exime el hecho. Se mantiene la investigación. Ahora, estos dineros que Fiscalía ha logrado determinar fueron entregados para la construcción del cable submarino. Estamos dentro de esa parte de la investigación, mal podría anticiparme, es mejor no interrumpir el enlace porque normalmente lo que tengo que ver es el análisis de cuentas y ahí vamos a ver hacia dónde se proyectaron cada uno de los ingresos. ¿Me sabrá entender eso? ¿Quiénes más están involucrados en esta investigación? Es que justamente el análisis de cuenta nos puede dar un soporte de qué personas realizan dichas transacciones. Porque si usted como beneficiario puede identificar dentro de los microfins qué persona es la que deposita, podrían relacionarse varias personas adicionales. ¿Los señores Topic salieron ya de esta investigación? A ver, justamente le digo, como no se trata de una investigación, le digo, si fuera consignación en materia civil, la consignación, el pago en efectivo, ¿qué hace? Archiva la causa. En materia penal no, es una evidencia que estamos recabando, es un elemento más que nos va a servir dentro de la situación y eso no quiere decir que se ha eximido de responsabilidad alguna, ni tampoco. A ver, es que esos ya son mecanismos o sistemas que nuestra normativa legal prevé el momento de atenuar o incluso la cooperación eficaz que difiere en cuanto a imposición de sanciones o lo que corresponde en derecho. Tenemos que continuar, por favor. Sí, estamos dentro de esta investigación, se sigue investigando. Marieta Campaña, Diario El Expreso. Claro, es que es el conjunto, justamente, le digo, al ser una evidencia, normalmente lo que estamos haciendo es entregando eso para que se investigue, es decir, que como objeto, como elemento, y lo que se ha actuado, es efectivamente lo que podría revisar de Fiscalía es que primera vez se aplica esta medida cautelar especial, es por eso que nos distorsiona muchas veces, porque siempre hemos estado acostumbrados a las medidas cautelares del 549, que es retención, secuestro, incautación, pero esas sí son susceptibles de una revisión. Esta situación es totalmente diferente y diversa, que se aplica únicamente en investigación previa, porque las otras medidas es cuando la persona está procesada o la persona natural o jurídica. Proceso, vuelta acá no hay un proceso, sino es una recabar información pertinente. Es que eso se podría dar independientemente dentro del desarrollo de una investigación. Usted sabe que colaborar con el desarrollo de investigación determinadamente en caso de haber una determinada responsabilidad llega a atenuar las sanciones correspondientes. Ese es el objetivo. Y en cuanto a los plazos, sería responsable de mí señalarla, porque no depende de mí, únicamente estamos hablando que los señores peritos financieros me han indicado específicamente de 120 días como mínimo para poder realizar eso. Y ya estamos en ese proceso, desde que yo retomé ya se les haya dispuesto y efectivamente algo adicional es que estoy también en esta situación ya solicitando que dichos informes sean realizados conforme dispone la orden general 144 que fue emitida en el 2010, en el cual claramente determina las funciones de cada uno del agente investigador, administrador financiero y del perito, hecho que hasta ahora no se ha estado aplicando, hecho desconociendo el porqué, porque normalmente hasta ahora estamos realizando ciertos informes que parecen balances financieros,
pero normalmente en análisis en delito de lavado de activos ellos son especialistas en hechos. Hay que determinar ciertas características, las tipologías, medios operandi, todo eso se debe determinar y eso no se está haciendo. En este caso estoy solicitando, estoy rompiendo esquemas que normalmente están determinados en la ley. No es nada que no esté en la ley. No, es que normalmente lo que se les solicita es que en virtud a la orden general y en virtud al 108 y 109 que cada uno les corresponde de ellos, específicamente cumplan sus informes conforme determina el dicho reglamento para presentar sus informes, en las cuales específicamente les habla que deben realizar un análisis específico en lavado de activos, no únicamente realizar un balance de cuánto suma, cuánto resta y cuánto es inusual e injustificado. Y la última pregunta a cargo de Patricio González del Telégrafo. Ya. En cuanto a la información de la unidad de análisis financiero, hay que indicar que esa información llega específicamente a los 3 meses o 4 meses de que se inicie la investigación, porque eso para nosotros como en el delito de lavado de activos es como una luz, como el enfoque general del caso, porque ahí nos llegan cuentas, movimientos, información muy amplia, muy detallada, pero esta información tiene que ser contrastada con el sistema financiero nacional, porque justamente en dichos informes dice esto está sujeto a contrastación, porque una cosa, efectivamente, la unidad de análisis financiero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen las entidades públicas o privadas que mantienen los oficiales de cumplimiento? De reportar ciertas actividades, pero no reportan la generalidad o totalidad del estado de cuenta, porque normalmente es lo que reportó y lo que no se reportó, porque normalmente dentro de esta tipología algo específico que es que se genera la corrupción generalizada entre instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, si alguno de estos puede captar, y que me ha sucedido en algunos casos, a un oficial de cumplimiento de un determinado banco. Me ha sucedido que en la papeleta, en el microfilms, resulta únicamente una papeleta en blanco se deposita a beneficio de tal persona, o una papeleta que José deposita en tal fecha a tal persona. Cuando a uno se va a un banco específicamente y el cajero es legal, hasta por una mancha le manda a recibir, pero no puede ser en blanco o no identificados. Ahí normalmente, ¿qué podríamos hacer? Que necesitamos también dentro del sistema financiero correcciones dentro de estos oficiales de cumplimiento, porque cumplan la obligación. No, lo de la UAFI se tuvo desde un comienzo. El informe que tengo específicamente de la Policía Judicial de la ULA es en base a esa información, sino que esa información específicamente habla que esta información debe ser contrastada con el sistema financiero. Es que esa información, ya le digo, eso nos sirvió identificar cuentas de bancos, identificar transferencias. Es relevante, es importante, no se puede. Ese es el punto de partida para Fiscalía, de hecho. Ya, eso específicamente tiene que pronunciarse Inmobiliar, porque ellos tienen un reglamento en cuanto al manejo y disposición de los mismos, conforme a derecho dispone específicamente.